en Date Tinta Talento. El día de hoy estamos con Nutriva. Está con nosotros Karen, nutrióloga, que ya nos dijo un poco de la realimentación o la reeducación de la alimentación que debemos de tener, que también comentamos en el segmento anterior del plato del buen comer. Y aprovechando que me paso de este lado contigo, Juan, ¿cómo contribuye hoy en día la tecnología a la nutrición? ¿Cómo se convierte la tecnología aliada de la nutrición? Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, justamente ante esta situación de crisis de salud pública que podemos decir que hay en cuanto a las enfermedades crónico-degenerativas, que se conoce con ese nombre, a la diabetes y cuestiones de lípidos, obesidad, tenemos que esto es derivado precisamente de una distorsión que hay en el régimen alimentario. Entonces, como comentábamos, comemos mucho lo que deberíamos comer poquito, y al revés, poquito de lo que debería de ser mucho. Todo esto tiene mucho que ver con el ritmo de vida, que no tenemos el suficiente tiempo para preparar el grupo de alimentos que más debería de estar presente en nuestra alimentación, y no es porque lo digamos nosotros, es algo que está, como comentábamos, reflejado en el plato del buen comer. Y ese grupo de alimentos de mayor preponderancia es justamente las frutas y los vegetales, sin menoscabo de cualquiera de los otros grupos, ¿no? Entonces, la tecnología puede contribuir muchísimo para que este grupo de alimentos, que es perecedero, ¿verdad? O sea, el producto fresco, pues a menos que lo tengamos en el refrigerador, se conserva y no por mucho tiempo. Sí. Incluso en el refrigerador se nos empiezan a marchitar nuestras espinacas o sí, lo que sea, ¿no? El cilantro. Así es. Entonces, pues obviamente podemos echar mano de procesos de preservación que poco a poco a lo largo de los años pues se ha ido perfeccionando. Obviamente el ser humano, pues para resolver sus distintas problemáticas de existencia, pues echa mano de la inventiva, del ingenio. Y bueno, pues precisamente el área de tecnología de alimentos es algo que ha ido evolucionando, y precisamente para nosotros tener disponibles un producto perecedero sin que se nos eche a perder y sin que tengamos incluso que usar el refrigerador, pues usamos procesos de deshidratación evolucionados, ¿verdad? Porque también la deshidratación, si bien es un concepto de preservación pues el más antiguo en cuanto a preservación de alimentos, pues es algo que ha evolucionado tecnológicamente, y ahora, por ejemplo, podemos preservar óptimamente los nutrientes que hay en los productos perecederos a través de, por ejemplo, la liofilización. ¿Qué es la liofilización es precisamente un proceso en el que sacamos el agua del producto fresco, que es el grueso de el producto perecedero, las frutas y los vegetales, la mayor parte es agua, y esta parte de agua la podemos nosotros extraer sin levantar la temperatura del producto a través de esta técnica que se llama la liofilización, este proceso que implica llevar el producto al punto de congelación para que el agua se solidifique, y luego después en un entorno, en una cámara, digámoslo así, en el que hay vacío, es decir, una presión atmosférica muy baja, entonces el agua que está hecha sólida se tiende a evaporar. Okay. No pasa por la fase líquida, en donde se, digamos, puede atrapar otros componentes o antioxidantes o vitaminas, sino que queda solidificada, y de ahí pasa a vapor sin que tengamos que levantar la temperatura del material en sí mismo, del producto fresco. Entonces, al no levantar la temperatura y evaporar el agua, estamos evitando que se desnaturalicen enzimas, vitaminas y muchos otros fitonutrientes que hay en las frutas y los vegetales, que nos ayudan para prevenir cánceres, para tener una digestión adecuada, para un sinnúmero de condiciones para la salud. Claro. De esta manera haciendo que el producto retenga óptimamente sus nutrientes. Pero aparte también, para poder hacer algo que podamos llevarnos, por ejemplo, en una bolsita, es decir, un sobre que nos podamos poner en la bolsa de la camisa, o lo hemos nosotros hecho también un proceso adicional, que es la criogenización,
para hacer polvo, lo que pudiera implicar un poco de volumen y a lo mejor complicar un poco el transporte. Entonces, que lo hablábamos, perdón que te interrumpa, lo sí. hablábamos en el primer programa, ¿no? Sí, efectivamente. Oye, ¿cómo me voy a traer mis espinacas en la bolsa o mi manzana? Y traigo muchas cosas en mi bolsa y me decías, un sobrecito, ¿no? Sí, así Enséñame ese sobrecito, por favor. Ese sobrecito, por aquí tenemos... Bueno, aquí estaban, lo teníamos que poner en el segmento anterior, ¿verdad? Pero aquí está bien. Por cierto, está pendiente el reto, ¿no? De que lo pruebes, porque... Ándale. Ok, este sobrecito, así es. Pues es mucho más fácil. ¿Cuántos sobrecitos tendría que echar en mi bolsa diario? Bueno, mira, no hay así una regla muy concreta, pero por ejemplo, en general, el promedio de las personas consumimos de 2 a 3 porciones de frutas y vegetales al día, cuando deberían de ser 5, ¿no? Claro. Similar al dato que estábamos hablando anteriormente. Y ese hecho de estar consumiendo tan baja cantidad de frutas y vegetales es el que está, digamos, en el centro de la problemática que hay actualmente de salud en las enfermedades que hemos comentado, ¿no? Y entonces cada sobre está diseñado en cantidad para equivaler a una porción de frutas y vegetales. Okay. Entonces, si tú estás consumiendo 3 y consumes un sobrecito, pues ya vas en 4. Si consumes 2, pues ya le llegaste al mínimo para estar saludables, que son 5, ¿no? Entonces puedes consumir 2 perfectamente o 3, de una manera muy práctica. Al día. Y sí, aquí estoy viendo directores para sus trabajadores, para sus colaboradores. Es un sobrecito que tiene nopal y zanahoria. Así es. ¿No? Sí, hemos incluido precisamente pues alimentos que tienen mucho aporte de alto impacto pues en la salud por sus componentes naturales, ¿no? La verdad, cuando nosotros llegamos ya estaban las espinacas, las zanahorias, los nopales, los betabeles. Lo único que hemos hecho nosotros es un esfuerzo muy importante por preservar lo que la naturaleza ha hecho o ahí produce en el producto fresco. Y hablando de ese tema de la naturaleza, mencionaste el campo, ¿cómo es que Nutriva es una fuente importante de empleo en nuestro país? Sí, muy buena pregunta. Precisamente este esfuerzo de, digamos, nuevo canal de acercar al consumidor final el producto fresco del campo, pues es una nueva fuente de empleo y de actividad en el área rural, en el área agrícola. Tradicionalmente, pues en nuestro país la actividad agrícola pues ha sido afectada por malas prácticas comerciales. En general, pues el nivel de educación, obviamente hay de todo, pero digamos que es una actividad que al nosotros demandar, es decir, requerir una mayor cantidad de producto fresco del campo, estamos nosotros teniendo que ir con el productor, ¿verdad? Hacer tratos, hacer acuerdos para producir una mayor cantidad de producto del campo bajo condiciones incluso agrícolas que maximicen los resultados, ¿verdad? Porque ahora sí que empezamos nosotros desde la semilla. Claro. Nosotros empezamos desde la semilla con variedades que maximicen los nutrientes y que obviamente también nos permitan atravesar por el proceso de una manera óptima sin menoscabo de los nutrientes que hay en el producto fresco. Y Juan Antonio, ¿por qué Nutriva escogió nopal con zanahoria? ¿Por qué no escogió avellana con chocolate? O ¿por qué escogió estas combinaciones? Bueno, pues de manera, o sea, el punto es precisamente facilitarle a las personas el incremento en el consumo de frutas y vegetales. Okay. El consumo de otros alimentos, que como decimos, no tenemos por qué estar hablando mal de los demás alimentos, pero el consumo del principal grupo de alimentos, que son frutas y verduras, no lo hacemos porque no tenemos tiempo, porque es difícil el proceso, prepararlos, y entonces es donde nosotros hemos puesto el énfasis, ¿no? En frutas y vegetales que tengan un alto valor nutrimental, obviamente se caracterizan por su alto contenido de fibra, que está presente íntegramente. Esa es una característica muy importante del concepto que tenemos nosotros, que retenemos óptimamente todo lo que la naturaleza produce en las frutas y los vegetales, porque con este proceso que les comento, y al realizar la pulverización a menos 40 grados centígrados, que es la parte final antes de entrar al sobrecito, el producto del campo
es pulverizado a menos 40 grados centígrados con nitrógeno líquido. El producto a esa temperatura pues ni cuenta se da su transformación, ¿no? Claro, entonces, no sufre. Así es, no sufre. Oye, ¿y sufren los que se toman esto? No, para nada. La verdad, es un reto también, fue un reto que nos propusimos al diseñar el producto, porque estamos convencidos que comer bien no tiene por qué ser ni desabrido ni aburrido. Entonces, ni un castigo, ¿no? No, por supuesto, mucho menos, al revés, tiene que ser algo gratificante. Obviamente hay que tomar en cuenta también una cosa muy importante, el cuerpo humano, pues así como nos acostumbramos a lo bueno, también nos acostumbramos a lo malo, y cuando tenemos hábitos alimenticios que no son tan buenos, nos acostumbramos a eso y empezamos a ver que comer bien no va a ser muy desabrido. Me requiere tiempo, ir al súper, hacer de comer. Así es. Y yo lo veía ahí en tu banner. Buscas alimentarte sanamente, pero no tienes tiempo, yo soy una. Así es. En general estamos involucrados o insertos en un entorno que nos complica el comer bien. Pero al hablar de frutas y vegetales, precisamente el reto fue hacerlas atractivas también al paladar. Entonces, si bien tampoco vamos a decir que tienen el valor hedónico, ¿verdad?, que es un factor que se utiliza precisamente para dimensionar el grado de placer que nos provoca un alimento, entonces no estaremos a lo mejor en el 10, ¿verdad?, que puede ser algo con azúcar o el chocolate, que en su medida, en su justa medida, pues están bien, pero obviamente estamos en un muy buen punto, de manera que no es un sacrificio, al revés, es algo agradable al paladar. Pues vamos a ver si es cierto. ¿Cómo no? Claro que sí. Al inicio del programa me retaron, porque yo en el primer programa le decía a Juan, oye, no, qué horror, ¿cómo me voy a comer unas espinacas, no? Y al inicio me retaron a probarlo, vamos a ver qué tal sabe. Necesito, a ver, nutrióloga, un vaso con agua. Sí, por favor. Un vaso con agua. Y nada más lo vas a abrir y se va a disolver el agua. Okay. Ay, bueno, para empezar huele delicioso. Aquí salió un poquito el aroma. Vamos a probarlo. Todo se lo tengo que poner. Sí, todo el sobrecito. Verde además, ¿no? Para que no extrañes el color de la verdura, verde. ¿Se lo tengo que echar todo o me aguanta para 2 porciones? No, es completo. Sí. Okay. Ya se lo eché todo. Pues aquí está el modo de preparación, es muy sencillo. Ok, vamos a ver, y lo revuelvo. No necesitas nada más que una cuchara, ¿verdad? Okay. Se integra precisamente el grado de la pulverización con esta tecnología que utilizamos nosotros, produce un polvo muy fino, que eso tiene varias ventajas. Desde el punto de vista sensorial, es algo suave, es una textura suave al paladar, pero por otro lado, desde el punto de vista de, digamos, ahora sí que nutrimental, el proceso de absorción se maximiza porque tenemos un tamaño de partícula muy finito, entonces cada partícula, digamos, su superficie de contacto con el sistema digestivo se maximiza, se incrementa exponencialmente al ser un tamaño de partícula tan finito, entonces eso hace que la absorción de los nutrientes sea mucho más eficiente. Muy bien, pues ya también nos hablaste de la forma de cómo se produce este sobrecito y bueno, voy a probarlo, a ver qué tal sabe. Ya me dio miedo porque digo, siento que le voy a morder a la espinaca, pero ¿qué es? Precisamente es espinaca zanahoria de distintas versiones que tenemos, no son combinaciones diferentes. ¿Qué opinas? Delicioso. Sí, la verdad, rompe paradigmas. La gente todos en general tenemos una preconcepción de cómo puede saber algo porque pues es lo que hemos probado durante toda nuestra existencia, y tenemos asociado, no todo el mundo, pero muchas personas tienen asociado la percepción de un jugo verde, por ejemplo. Sí, de hecho es un jugo verde, no sé si se alcance a ver, pero es un jugo verde. Intenso porque pues, la espinaca más abajo, ahí está. Es verde, está delicioso, no sabe a espinaca. Justo ese es un detalle muy importante para los sabores que tenemos. Hay 2 sabores en particular que a la gente le huimos cuando somos niños, que es la espinaca y el betabel, ¿no? Sí. En casa seguramente muchos habrán pasado por esta etapa de que las mamás nos cortean para comer espinacas y betabel. Pues nosotros tenemos estos 2 sabores en los que al integrarse con la zanahoria, con el limón y el nopal, nos genera un sabor muy diferente a lo que esperamos. Yo estaba esperando tu reacción.
viendo realmente, esto no va a saber amargo porque es espinaca y es hierro. Sí. Y todo lo que tiene hierro seguramente es un sabor fuerte, un poco amargo. Y cuando lo pruebas, verdaderamente encuentras que el sabor es agradable. La zanahoria nos permite eso. Claro está que la zanahoria tiene ese grado de dulce que hace falta, el limón, ese toque así rico, ¿no? Siento que me estoy comiendo, o sea, las espinacas con sal y exactamente, chilito, o así así. es Está la verdad delicioso. La verdad conceptualmente es algo muy básico, muy sencillo, la verdad, pero precisamente pues ese es el chiste, ¿no? Haber acomodado de manera que sepa bien. Está delicioso, la verdad es que se los recomiendo mucho. Pero bueno, vamos a ir en el siguiente segmento, nos van a platicar cómo es que Nutriva puede llegar a ti o a tu empresa. ¿No es así? Así es. Bueno, pues me lo voy a terminar, nos vamos a un corte y regresamos. Estamos en Date Tinta Talento, te esperamos en Facebook y en Twitter.